Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar sistema de endomembranas que corresponde a la unidad número 11 y a la unidad número 12 del programa de Biología General. En este video veremos una parte del contenido de la unidad número 11, sistema de endomembranas, retículo endoplasmático. Cuando hablamos del sistema de endomembranas en general, hablamos de que es un conjunto de membranas internas presente en la célula eucariota, conformando cisternas, sacos, túbulos, que están comunicados entre sí. Están comunicados en forma directa o indirecta. Cuando están comunicados en forma indirecta, participan entonces, en ese caso, vesículas transportadoras. ¿Cómo está integrado este sistema de endomembrana? Como se observa en el esquema, está integrado por la membrana nuclear, el retículo endoplásmico rugoso o granular, el retículo endoplásmico liso, el complejo de Golgi, vesículas que van intercomunicando a estos componentes, endosomas y lisosomas. Podemos hablar de la función en general del sistema de endomembranas y ellos participan en la síntesis de diversos tipos de moléculas orgánicas. Pueden ser proteínas, dentro de estas proteínas glicoproteínas, lípidos y también glúcidos. Otra función que tiene este sistema de endomembrana es una vía intracelular para que circulen estos productos, que sean empaquetados y luego exportados a donde tengan que cumplir función. Todo esto se maneja mediante un sistema de señales que le indica el lugar o el destino a estos productos que fueron sintetizados. Estos pueden quedar en el interior de la célula o ir al medio extracelular. Como vemos acá en el esquema, tenemos entonces el espacio perinuclear que se comunica con la luz del retículo endoplásmico rugoso. Se sintetizan, por ejemplo, en este caso algunos productos que van a ir a través de vesículas, ser transportado al aparato de Golgi y a través de señales se van a empaquetar algunos productos en vesículas para formar lisosomas y otros para ser directamente liberados al exterior o a ser almacenados para luego ser liberados al exterior. Vamos a ir analizando de a uno los componentes de este sistema endomembrana. En este caso vamos a desarrollar el retículo endoplásmico o endoplasmático. Es un sistema de membranas que está intercomunicado entre sí, que rodean un espacio o luz o lo que se llama lumen, y es lo que está esta membrana que posee, separa entonces la luz de este retículo con el citosol. Obviamente cuando hablamos de una membrana es una membrana similar a la membrana plasmática, en donde en este caso los hidratos de carbono están ubicadas en la cara luminal, o sea, en la cara que da a la luz del órgano. Analizando la estructura del retículo endoplásmico, podemos decir que encontramos un retículo endoplásmico liso y un retículo endoplásmico rugoso. Esto es debido, y se demostró al mirar al microscopio, que cuando observábamos al retículo endoplásmico rugoso se veían como pelotitas adosadas al retículo, lo que le daba esta característica de rugosidad. Esas pelotitas adosadas y que están en este esquema son ribosomas, entonces podemos decir que el retículo endoplásmico rugoso tiene adosado o pegado en su cara citosólica ribosomas. En cambio, el retículo endoplásmico liso no posee estos ribosomas adheridos. Esto se debe a la presencia o no del receptor riboforina que permite la unión de los ribosomas a la membrana del retículo. El retículo endoplásmico en general, sin hacer distinción de entre liso y rugoso, decimos que realiza biosíntesis celular de proteínas, de lípidos, de todas las membranas de la célula. Cuando hablamos de síntesis de membrana, que se necesita en una mitocondria, en la membrana plasmática, en la membrana nuclear, etc., se va a sintetizar los componentes de esta membrana y la formación de estas membranas se van a llevar a cabo en el retículo endoplásmico. Y a su vez se van a sintetizar, por ejemplo, proteínas que van a tener destino el exterior celular. Acá observamos entonces la envoltura nuclear, cómo está el retículo endoplásmico rugoso con sus granulaciones que son los ribosomas y el retículo endoplásmico liso. Al microscopio electrónico, acá observamos en un corte el retículo endoplásmico rugoso y estas pelotitas negras que se observan son los ribosomas. En cambio, en este costado
vemos solamente las membranas, no vemos adosados esas pelotitas, estamos hablando del retículo endoplásmico liso. Para tener en cuenta, bueno, el retículo endoplásmico rugoso dijimos que tiene adosados ribosomas, entonces lo podemos asociar con que una de las funciones que va a tener es la síntesis de proteína. Toda síntesis de proteína va a comenzar en ribosomas que se encuentran libres en el citosol. Entonces todas las proteínas se empiezan a formar de la misma manera y podemos clasificar luego a estas proteínas que pueden llamarse citosólicas cuando se van a seguir sintetizando en estos ribosomas libres que están en el citosol, o proteínas no citosólicas porque estas proteínas que comenzaron la síntesis en el citosol van a tener una determinada señal que después vamos a ir desarrollando que las va a dirigir al retículo endoplásmico rugoso. Entonces va a culminar o va a terminar la síntesis de proteína estos ribosomas adherido a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué tipo de proteínas son estas? Son proteínas integrales de membrana, son aquellas que van a formar parte de las membranas, enzimas hidrolíticas, que son las que van a formar parte de los lisosomas, o proteínas que deben ser secretadas de la célula. Entonces, como vemos, comienza toda la síntesis de proteína de todas las proteínas de la misma manera, teniendo en cuenta el ARN mensajero que trae el mensaje de la proteína a formar, se adosa y se forma el ribosoma y se empieza a generar la proteína. Hay una característica. Si en los primeros aminoácidos de la proteína que se está formando son determinados aminoácidos que se denominan péptido señal, esto está indicando a toda esta estructura formada por el ribosoma y el ARN mensajero que debe ir a adosarse a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. O sea que si presenta este péptido señal, esta pequeña cantidad de aminoácidos van a ir al retículo endoplásmico rugoso o granular, las proteínas de membrana, las lisosomales y la de secreción. Ahora, cuando se está formando esta proteína y no existe en este extremo el péptido señal, estos ribosomas continúan la síntesis en el citosol y permanecen en el citosol y van a formar toda aquella proteína que va a cumplir función dentro de la célula. Proteínas propias del citosol que pueden, por ejemplo, formar el citoesqueleto, proteínas nucleares, como todas las enzimas que se van a necesitar, o las histonas, no histonas, proteínas de la mitocondria, del cloroplasto si estamos en presencia de una célula vegetal, y proteínas de los peroxisomas. Entonces, las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, como les dije recién, comienzan a hacerlo en los ribosomas libres. Tienen este péptido señal en el extremo aminoterminal, son más o menos en 30 aminoácidos y la característica es que 8 a 10 de ellos son altamente hidrofóbicos. Esto hace que la proteína esta que se está formando, esta proteína naciente, y el ribosoma se movilicen hacia la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, ¿cómo hacen para movilizarse? Bueno, este péptido señal, estos 30 aminoácidos del principio, son reconocidos por ribonucleoproteínas, una asociación de ARN con proteínas llamado partícula de reconocimiento de señal, que se abrevia como PRS. Está formado por 6 cadenas de polipéptidos unidos a una molécula de ARN. Esta PRS entonces reconoce el péptido señal y conduce a la proteína naciente y al ribosoma a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y va a unirse a un receptor que hay para ella, a un receptor para la PRS, y a su vez el ribosoma se va a unir a su propio receptor, a un receptor que se denomina riboforina, que está presente solo en el retículo endoplásmico rugoso. Acá vemos cómo está el ARN mensajero, el ribosoma formado, se empezó a sintetizar la proteína y está el péptido señal. El PRS, que se ve acá, reconoce al péptido señal, hace que todo esto se movilice a este sector del retículo endoplásmico rugoso. Está la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Fíjense que está el receptor del PRS, una proteína translocadora que va a permitir el pasaje de la proteína al interior y el receptor la riboforina. Entonces todo esto se moviliza, se ubica de tal manera que la PRS, esta partícula de reconocimiento de señal, se une a su receptor, el ribosoma se une a su receptor y comienza, continúa la síntesis de la proteína entrando la misma a través de esta proteína translocadora a la luz del retículo endoplásmico rugoso.
Acá también vemos que pueden tener varias señales estas proteínas que pueden hacer que se anclen a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, o puede que no tengan varias señales y directamente se liberen al interior del retículo. En este caso tenemos el ARN mensajero, se sintetiza la proteína, está el péptido señal acá en un extremo de color azul, es reconocido por la proteína que reconoce la señal, la PRS. Fíjense en cómo se va a unir, transporta todo a este sector del retículo endoplásmico, que es donde está el receptor de la partícula de reconocimiento de señal, está la proteína translocadora, acá también se une el ribosoma porque está el receptor del mismo y comienza la síntesis, y como siempre continúa la síntesis, ya no se necesita más el péptido señal, entonces este se degrada. Fíjense en que como no hay ninguna señal ancladora, la proteína se va a liberar en el interior de la luz del retículo. En cambio, puede haber proteínas que tienen péptidos de anclaje, señales de anclaje, que hacen que esta proteína quede anclada en la membrana, o sea que va a formar parte de proteínas integrales de membrana. Fíjense en este caso la cantidad de péptidos de anclaje que tiene, es una proteína multipaso. En el lumen, entonces el retículo endoplásmico rugoso en la luz de este retículo, estas proteínas que se sintetizan son recibidas por chaperonas. Las chaperonas lo que hacen son proteínas también, hacen el plegamiento de esta proteína que va a tener que cumplir una determinada función, entonces evitan que ésta se pliegue en forma incorrecta o prematuramente, y si llega a suceder esto y no pueden arreglar esta situación, la proteína que se formó vuelve nuevamente al citosol a un lugar donde va a ser degradada, que se denomina proteosoma. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso son glicoproteínas, o sea que van a tener la incorporación de oligosacáridos a través de enlaces N-glicosídicos. Como se ve acá, tenemos el ARN mensajero, se está sintetizando la proteína, está ingresando a la luz del retículo endoplásmico y tienen un lugar determinado, una señal, que hay una asparagina, acá la ven, en donde se va a unir un oligosacárido. Entonces, cuando se termina de formar la proteína, tenemos este oligosacárido ubicado. Esta es la glicosilación primaria, siempre es el mismo oligosacárido, el cual más adelante veremos que puede ser modificado. Entonces, la presencia de una secuencia de aminoácidos particular es la señal de glicosilación y marca el sitio donde se va a unir el glúcido. Todas las glicoproteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso reciben el mismo oligosacárido, que ayudan al pegado de este oligosacárido, o sea, donde se forma este oligosacárido en un lípido de membrana que se denomina dolicol. Acá siempre está unido al dolicol, como ven ustedes, el oligosacárido, y luego este oligosacárido reconoce la señal con la asparagina, señal de glicosilación, pasa del dolicol a la proteína y se forma la glicoproteína. Muchísimas gracias. Hasta acá vimos una partecita de la unidad que tiene que ver con retículo endoplásmico. Espero que se hayan comprendido estos procesos. Vamos a continuar en un próximo video con otras funciones del retículo endoplásmico, principalmente liso, y luego vamos a ir desarrollando aparato de Golgi y diversas funciones que van cumpliendo estos componentes del sistema de endomembranas. Saben cómo comunicar si tienen alguna duda. Los esperamos en las comisiones, en las clases de consultas o vía correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención.